Muchas gracias por la invitación al 18º ciclo de conferencias de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, matemáticas que sirven para todos. En la mesa, aplicaciones de las matemáticas en la investigación. Les voy a presentar en qué temas de investigación se interesan los alumnos del tronco divisional de estadística. Mi nombre es María Dolores Don Juan Morales, profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Me gustaría antes empezar con una frase que dice así: la única persona que se educa es el que ha aprendido a aprender y cambiar, de Carl Rogers. Aquí les puse un índice, voy a decirles cuál es mi objetivo, una pequeña introducción, explicación y justificación de lo que estoy haciendo, temas y o preguntas de interés por parte de los estudiantes del tronco divisional, lo que les interesa investigar, la presentación de un solo caso por falta de tiempo y algunas reflexiones. Entonces, mi objetivo principal es darles a conocer los temas que nuestros jóvenes estudiantes quieren investigar en la comunidad del tronco divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco, principalmente los alumnos del segundo trimestre de Historia y Sociedad en el taller de Estadística. Y por lo general son estudiantes que van a la carrera de psicología, de sociología o de comunicación y están cursando su segundo trimestre. Entonces, durante este segundo trimestre tienen programado un taller de estadística. Dentro de este taller de estadística se les enseña toda la parte de estadística descriptiva. Entonces, como es un trimestre, yo les pido que entreguen una investigación utilizando y aplicando todo lo que hemos ido aprendiendo y vamos a ir aprendiendo durante todo el trimestre. Este trabajo lo deben de presentar en forma de equipo y lo deben realizar en equipo de 3 a 4 personas, todo depende del tamaño del grupo que me corresponda. Y durante todo el trimestre, aparte de que les voy enseñando, les voy dando la asesoría, voy revisando los temas, sus hipótesis, la encuesta que aplican para que ellos la diseñen, la hagan, el análisis, los cuadros, las conclusiones, entre otros aspectos que les voy asesorando. Y es interesante ir observando lo que les interesa hoy en día a nuestros jóvenes estudiantes, que se encuentran entre 18 y 24 años, porque tengo aquí en este trimestre tuve un curso matutino y otro vespertino. Entonces, muchas de las temáticas que eligen nuestros jóvenes es lo que están experimentando en su vida cotidiana. Si revisaron algún artículo en algún periódico, lo que leen, las noticias, problemas que sienten en su comunidad que quisieran arreglar. Y es muy importante lo que van aprendiendo y cómo van fortaleciendo su enseñanza-aprendizaje. Desde plantearse la pregunta de investigación, el tema que han elegido. A veces pueden presentarse varias preguntas de acuerdo al tema. A veces es muy ambicioso el tema. Yo les digo que lo acoten para poderlo realizar durante un trimestre. Entonces, todo el grupo participa en la retroalimentación de todos los equipos porque voy diciendo que en clases vayan diciendo cuál es su tema, qué fue lo que les interesó, cómo hacen la pregunta, cómo hacen sus hipótesis, cuál va a ser la forma de realizar esa investigación, su metodología. Y la verdad es que si se entusiasma, la realizan y ellos mismos, al estar escuchando lo de los demás equipos, los otros equipos van aprendiendo y se van retroalimentando con toda esta información que vamos dando. Y ya dije que los alumnos están en el segundo trimestre. Son sus primeras investigaciones, porque en el primer trimestre les enseñaron qué es el sistema modular, les enseñaron el método científico, cómo realizarlo, y aquí simplemente vamos en estadística para que también puedan ir aplicando sus investigaciones, que lo van a ir haciendo a lo largo de toda la profesión, cada trimestre y al finalizar un trabajo final también,
y la estadística, verlo como una herramienta que se pueden apoyar en sus investigaciones. Entonces, yo les pido que hagan prueba piloto porque no nos da tiempo de hacer una muestra completa. Ellos diseñan su cuestionario y lo vamos revisando en clases. Y entonces yo les digo, al menos 30 cuestionarios, ya que el tiempo no es suficiente para realizar una muestra con toda la población. Algunos hacen entre 50, 60 o 100 cuestionarios, dependiendo. Unos usan la tecnología, lo abren en su página o en alguna página de la universidad. ¿Qué temáticas les interesan a nuestros estudiantes? Les voy a poner lo que presentaron estos dos grupos. Les interesa ver el impacto escolar generado por problemas de adicciones en alumnos de la UAM Xochimilco, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Les interesa y se preguntan cómo afecta la ansiedad a los estudiantes del nivel superior de la UAM Xochimilco. ¿En qué condiciones se encuentran las instalaciones y el mobiliario de las aulas en las cuales los alumnos del tronco divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco toman clases? Ya que algunos salones tienen cañón, tienen pantalla y no todos lo tienen. Y esto lo vimos por el confinamiento, que se daban las clases al regresar. Algunas aulas las equiparon, pero no todas las aulas están equipadas. Otro tema de interés es el machismo dentro de la comunidad estudiantil de la UAM Xochimilco. Las causas y motivaciones para crear adicción a la nicotina. La falta de información sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en la UAM Xochimilco. Algunos estudiantes lo tienen y por eso les interesa qué tanta información hay en la UAM, si están preparados los profesores, los compañeros, cómo los van a atender y demás. Otro tema es el nivel de satisfacción de los alumnos respecto a los profesores en el tronco divisional del turno matutino de la UAM Xochimilco. Otro, la relación entre la salud mental y el desempeño académico del alumnado de la UAM Xochimilco. ¿De qué manera el alza de precios de los productos y servicios imprescindibles para cubrir necesidades básicas afecta el desempeño escolar de los alumnos de la UAM Xochimilco? También les interesa la inseguridad de los alumnos de la UAM Xochimilco en el trayecto a sus hogares, por los asaltos que algunos han sufrido o por diferentes cuestiones. También les interesa la falta de disponibilidad de transporte seguro dentro de los últimos horarios del turno vespertino de la UAM Xochimilco. La influencia de las bebidas alcohólicas sobre el rendimiento académico de los estudiantes de psicología de la UAM Xochimilco. Como ven, algunos son más específicos en una carrera. Estos estamos viendo aquí las temáticas, ellos tienen que delimitar, tienen que ver cuál es la población a la cual quieren hacer esta investigación. Otro tema que también es, y sobre todo para el turno vespertino, es el servicio de barra de alimentos calientes en la cafetería de la UAM Xochimilco en el turno vespertino. Inclusive el trimestre pasado hubo un grupo de alumnos que presentó aquí en el foro anterior todo lo relacionado con la cafetería y hoy en día están ampliando en la universidad la cafetería para los alumnos. Ahora les voy a presentar este caso. Si vieron, eran diferentes las temáticas y todas van muy relacionadas a su comunidad, a la comunidad más cercana en la que ellos viven. Entonces, elegí esta pregunta que se hicieron un grupo de estudiantes, o sea, un equipo. ¿Cómo afectan los problemas mentales en el desempeño académico a los estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco? Entonces, es interesante lo que encontraron estos estudiantes, pensando que es una prueba piloto. Esto no quiere decir que es para todos, pero sí encontraron porcentajes muy altos de los cuestionarios que aplicaron. Y es interesante porque estamos en una etapa como humanidad, después de un confinamiento de más de 2 años, y que estuvieron en clases virtuales, no tuvieron muchas relaciones con sus compañeros, y ahorita ya nuestras clases son presenciales, y todo esto ha sucedido no nada más en nuestros jóvenes de esta comunidad,
sino en todo el país, en todos los países. Esto fue a nivel mundial. Y muchos tienen ciertos grados de ansiedad de cómo lo vivieron. Y de eso hay muchos artículos escritos hoy en día. Entonces vamos a ver lo que hicieron estos chicos. Entonces el equipo, ya que eligió el tema, hizo su cuestionario, que también fue revisado, y ellos alcanzaron a hacer 103 cuestionarios, aunque algunos por ahí lo descartaron, y aprendieron cómo elegir también una muestra, porque si descartan algún cuestionario y tienen una muestra de X número de la población, siempre hay que aumentar un 10% a esa muestra, precisamente por algunos cuestionarios que se invaliden, ¿no? Entonces, ellos presentaron su tema, su pregunta de investigación, su hipótesis, hicieron un marco teórico, una introducción, presentaron resultados de análisis de la encuesta. Yo se los voy a presentar muy resumidos. Entonces, lo que hice fue simplemente tomar parte de su presentación de estos estudiantes. Entonces, la relación entre la salud mental y el desempeño académico del alumnado de la UAS Xochimilco. ¿Y qué preguntas se hicieron? ¿Cómo afectan los problemas mentales en el desempeño académico a los estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco? ¿Qué hipótesis ellos se pusieron? Dijeron que los síntomas de las afectaciones mentales hacen que el estrés generado por las actividades escolares del alumnado aumente. Ellos consideraron que a causa de los padecimientos mentales diagnosticados, podría existir un 70% de su prueba piloto que puede presentar insomnio y un 50% que puede presentar ataques de ansiedad en algún momento. Y lo que llevará a una mayor carga de estrés, que esa le están percibiendo como el 65% de su prueba piloto, que finalmente puede darles una falta de motivación entre al menos un 70% de las personas encuestadas. Entonces ellos van a tratar de demostrar una correlación entre el bajo desempeño académico y estos síntomas, tomando el insomnio y la falta de motivación como las causas principales. Si ustedes se fijan aquí en la lámina, ellos pusieron muestra. Se les aclaró que debían haber puesto prueba piloto, porque eso era una prueba piloto. Pero es interesante lo que encontraron. Entonces, ¿qué preguntas realizaron? Les preguntaron, ¿tienes diagnóstico profesional de algún problema de salud mental? Si es así, ¿cuál es? Si no tienes un diagnóstico profesional, ¿consideras que tienes un problema considerado como trastorno mental? Si sí, ¿cuál? Y actualmente estás en tratamiento psicológico o psiquiátrico. En general, ¿cómo calificarías tu salud mental? ¿Consideras que padeces insomnio? ¿Cuántas horas duermes al día? ¿Tu salud mental te limita a la hora de hacer actividades escolares cotidianas? ¿Qué tipo de actividades? ¿Consideras que la carga de trabajo escolar te provoca estrés? ¿En qué nivel? ¿Has sentido falta de motivación para continuar con tus estudios? ¿Has tenido ataques de ansiedad por las cargas escolares? Si tu respuesta fue no, ignora esta pregunta y con qué frecuencia ocurre. De acuerdo a tu experiencia, tu salud mental ha afectado tu desempeño y por ende tus calificaciones han bajado. Por último, ¿consideras que la ayuda psicológica brindada en el campus universitario es eficiente? ¿Qué perfil tuvieron ellos? Fueron 103 respuestas, una fue la que descartaron. ¿Y cómo es estos estudiantes a los cuales respondieron esta encuesta? ¿Qué resultados tuvieron? Tuvieron el 59 por 52, casi 53% del género femenino, el 36.3% del género masculino y el 10.8%, casi el 11%, no quiso decirlo. Las edades que les contestaron fueron el 28.43% tiene edades entre 17 y 20 años. Entre 21 y 23, el 29.41%. Entre 24 y 27 años, el 27.5% aproximadamente.
y el 14.7 más de 28. Porque como lo hicieron abierto, aunque ellos tienen edades menores a estas, les respondieron de diferentes carreras, de diferentes trimestres, por eso es que quedaron así las edades. Ahora, ¿cuál fue la respuesta? ¿Realizas una actividad aparte de tus estudios universitarios? Y el 69% casi dijo que sí. Y el 31.4% dijo que no. Y muchos dijeron, el 63% tiene obligaciones domésticas. El 50% tienen trabajo. Y porcentajes muy pequeños, ninguno, apoyo en casa, estudiar inglés o hacer ejercicio, licenciatura del idioma inglés, venden dulces en la universidad, están en los scouts, o sea, en general la mayoría de los encuestados no tienen a la universidad como única actividad en su día. Además de que su prueba piloto es uniforme en cuanto a las edades y al turno, que no parece inclinarse hacia una u otra parte. Ahora, en cuanto a salud mental, al momento de preguntarles a sus encuestados qué padecimiento mental tenía, contestó el 60.5% que tenían ansiedad, el 49.4% dijeron depresión, trastorno por déficit de atención el 29%, síndrome de Giles el 9.9%, trastorno por estrés postraumático el 11.1%, trastorno del comportamiento el 19.8%. Entonces, se puede ver una mayor frecuencia en la presencia de la ansiedad, en la depresión y en el trastorno del comportamiento. Esto puede tener mucha importancia en lo siguiente que ellos hicieron y relacionaron. Por ejemplo, ellos, con la intención de establecer un antecedente de la autopercepción de la salud mental, obtuvieron los siguientes resultados. ¿Cómo calificaron su salud mental cada uno de ellos? Como excelentes, si se fijan, fueron muy pocos. Buena, el 36.3%, regular, el 45.1%, y mala, el 13.7%. Y resulta curioso que esta muestra exista en la mayoría de los estudiantes como una salud mental regular. Y luego le preguntaron si la salud mental los limita a la hora de hacer actividades escolares cotidianas. Y casi el 60% dijo que sí. El 22.5% dijo que no. Y el 17.6% simplemente dijo tal vez. Quizás ni siquiera se han percatado o no lo han concientizado. Entonces, aquí nos ponen qué actividades fueron las más afectadas. Hacer la tarea, el 68.2%. Poner atención en clase, el 72.7%. Leer, el 67%. Hacer notas, el 31.8%. Y aquí, si se fijan, esos son muy bajos. Pero yo aquí les puse como retroalimentación el poner atención muchas veces es porque están también con sus celulares y se están distrayendo. Entonces, no nada más tiene que ver la ansiedad y la depresión. Aquí simplemente fue una prueba piloto. Yo les sugerí que investigaran más a fondo qué pasa con las tabletas, con los celulares, que son otros temas de investigación. Y también es interesante ver ese tipo de relaciones. Obviamente, en este trabajo no se hizo esto. Entonces, con estos datos pueden encontrar áreas de oportunidad para detectar los problemas de salud mental, que es lo que les interesa a ellos, desde las aulas hasta generar estrategias para abordar estos problemas. Entonces, de acuerdo a tu experiencia de salud, que fue lo que preguntaron sus compañeros, les preguntan que su salud mental ha afectado el desempeño y por ende sus calificaciones han bajado. El 77.5% dijo que sí. Y el 22.5% dijo que no. Como ven, tenemos el antecedente del confinamiento también. Entonces dice que ellos analizaron que con este resultado encontraron una base para responder a su pregunta de investigación
ya que los propios encuestados establecen la causalidad y relación entre ambas variables, pero ellos intentaron demostrarla con mayor eficiencia y evidencia en el siguiente apartado. Entonces, como también vimos probabilidad y probabilidad condicional, ellos para hacer este análisis se basaron en la pregunta de que si tiene un diagnóstico profesional de algún problema de salud y relacionaron las preguntas 7, 11, 13 y 14 que vimos hace un momento para establecer la comparación entre una y otra. Y aplicaron la probabilidad condicional. Entonces, el evento B dicen que siempre será respuesta sí a la pregunta 1, que es esta, y quieren conocer la probabilidad de que exista, que se cumplan esas condiciones, dada que una persona ha sido diagnosticada clínicamente de salud mental. Y sinceramente me gustó, estoy muy satisfecha con esta aplicación que hizo este equipo. Entonces hicieron su cuadro de contingencia, que es a dos variables. Aquí pusieron, consideras que padeces insomnio, sí o no, total 59, total 43. ¿Tienes diagnóstico profesional, algún problema de salud? Sí, 57, no, 45. Entonces, ellos buscaron cuál es la probabilidad de que al padecer insomnio, ¿sí? Dado que está diagnosticado con algún problema de salud mental, ¿sí? Es muy claro debido a que gran parte, entonces ellos encontraron que el 70%, ¿no? Tienen esa de probabilidad de padecer insomnio, dado que se ha sido diagnosticado por un problema de salud mental. Vamos a ver otro cuadro. En este caso has tenido ataques de ansiedad por las cargas escolares y aquí obtuvieron el 64.9%, casi el 65% de probabilidad de tener un ataque de ansiedad por las cargas escolares, dado que ha sido diagnosticado por algún padecimiento mental. Esto les arroja, según ellos dicen, algo bajo porque ellos lo pusieron por encima del 50%, pero si lo analizamos, pues está bastante alto, ¿no? Ellos trataron de ver si se cumplían o no sus hipótesis, que si se vieron, estaban en porcentajes muy altos. Por eso aquí dice, está un poco bajo, no, está un poco, pero si lo vemos a nivel social, pues yo creo que más del 50%, pues es alto. Aquí pusieron otro más. Si consideran que la carga de trabajo escolar le provoca estrés, entonces es el resultado que ellos encontraron más importante porque fue el 91.2% de probabilidad de considerar que la carga de trabajo le genera estrés si tiene una afectación de salud mental diagnosticada. Entonces, esta probabilidad está muy alta, pues sí, sí está muy alta. Y bueno, esto es lo que ellos encontraron en esta prueba piloto. Sí, sería interesante hacer un muestreo de toda la población. Entonces, esta es la distribución de la percepción de estrés que les preguntaron a sus compañeros en qué nivel se encontraba. Demasiado estrés, el 14.7%. Mucho estrés, el 33.3%. Intermedio, el 32.4%. Poco, el 12.7%. Y la diferencia, no tienen estrés. Eso fue lo que ellos encontraron de lo que contestaron sus compañeros. Y luego le preguntaron que si ha sentido alguna falta de motivación para continuar sus estudios. Y encontraron que el 89%, el 89.5% de probabilidad de sentirse desmotivado si ha sido diagnosticado con algún padecimiento mental. También la probabilidad la vemos alta. Entonces, eso es lo que presentan. Ahora, ¿en qué están concluyendo? Que después de haber analizado toda la información, todos los datos, encontraron en su encuesta todas estas probabilidades de los eventos que se relacionan de una mala salud mental con un bajo aprovechamiento académico.
Entonces, ellos pueden denotar y asegurar que dentro de la universidad, una parte del bajo rendimiento sí se ve relacionado con la falta de bienestar emocional. Y esto lo podemos ver en los resultados que ellos encontraron. Insomnio del 70.1%, problemas de salud mental, ¿no? De lo que se plantearon en la hipótesis, el padecimiento de ataques con ansiedad, ¿no? También. Y en lo que encontraron el 91%, o sea, todos los porcentajes que ya les dije, y lo que ellos pensaban que era el 65% está más allá del 65%. Entonces, lo interesante es ver cómo ellos empiezan a hacer análisis, escogen temáticas relacionadas con la carrera que están cursando, aunque estemos en el tronco divisional, ellos ya empiezan a interesarse en todo este tipo de temas. También nos dicen ellos que estos factores se invocan en la falta de motivación de sus encuestados para continuar sus estudios a causa de la falta de comprensión durante las clases y la deficiencia de concentración al hacer las tareas. En su hipótesis estimaron un 70% y al hacer, aquí se pusieron su muestra piloto, obtuvieron un porcentaje muchísimo más alto, el 89.5%. Entonces, son 83 personas de las 102 que encuestaron, que quizás podrían abandonar su carrera universitaria. Y un 57 que han sido diagnosticadas con algún padecimiento mental, 51 de estas personas, ellos dicen que pueden tener este peligro de abandonar su carrera. Entonces, como ven, es muy interesante cómo los estudiantes empiezan a hacer sus primeros pasos de investigación, que me parecen muy interesantes, que me parecen muy buenas y están aprendiendo muy bien. Aquí ellos presentan sus referencias, todo lo que utilizaron en los libros que les ayudaron a ver todo este tema de la ansiedad. ¿Y qué podemos reflexionar, no? Que la gran mayoría de estos temas que nuestros estudiantes presentan tienen que ver con la comunidad, con lo que están viviendo día a día. Si tomamos en cuenta que este semestre las clases fueron presenciales, el volver a compartir con sus compañeros en forma directa los puede hacer más afectuosos o viceversa, pero yo lo que observé es que sí fueron más afectuosos, más colaboradores, más solidarios, se compartieron en los equipos, se apoyaron, hicieron muchas cosas muy interesantes. Esto lo estuve observando durante las clases, por lo menos en los grupos que a mí me correspondió dar estadística. Aunque sí, a algunos todavía les cuesta trabajo, algunos son tímidos, con esa famosa frase que nos hicieron decir durante el confinamiento, guarda tu distancia, no te acerques porque te pueden contagiar. Entonces, todo eso del confinamiento que vivimos como sociedad, apenas estamos viendo esos cambios. Entonces, ahora nosotros como profesores, como docentes, pues lo estamos acompañando, no solamente en su enseñanza-aprendizaje, sino también ese regreso a la convivencia, a la integración, que es muy interesante y muy importante como seres humanos, porque somos seres humanos sociales, no somos solitarios, somos sociales. Entonces, escuchar sus necesidades, que las expresan en lo que investigaron, es muy bueno. También me tocó ver alumnos que tenían la confianza en el grupo de ponerse a llorar por alguna situación por la que estaba pasando, y entre el grupo, pues los apoyábamos, le decíamos cosas, palabras que le podían ayudar a la persona, ¿no? Entonces, sí es importante toda esta integración, hacerla. Los temas también que proponen son muy interesantes, que no es posible presentarlo todo por el tiempo, pero sí quedo muy satisfecha con estos grupos que me tocó compartir su enseñanza-aprendizaje, acompañarlos, y se los agradezco a los alumnos porque también nosotros como profesores aprendemos muchos de ellos. Y quiero terminar con esta frase. La educación es simplemente el alma de una sociedad a medida que pasa de una generación a otra, de Gilbert K. Chesterton.
Agradezco mucho el haber escuchado esta plática, esta ponencia. Espero sus comentarios. Gracias.